Activados en general los procesos biológicos, y hoy vamos a tratar de hablar de algunos de los problemas que se presentan en el proceso. Son algunos, hay más, digamos, ¿no? Algo bastante común es que hay mezcla insuficiente en el reactor. Recordamos que el oxígeno o el aire que se inyecta a los reactores tiene dos funciones: la de entregar oxígeno para que el proceso aeróbico biológico ocurra en niveles adecuados de oxígeno, y a su vez garantizar la mezcla del reactor, porque hablamos de procesos en suspensión, cultivos en suspensión. Hay que mantenerlos en suspensión, no en el fondo del reactor, porque se vuelven anaeróbicos y cambia la microbiología y aparecen otros productos y se deteriora la calidad del barro, pueden aparecer filamentosas, muchos problemas. Entonces es muy importante que la mezcla sea adecuada en todo el reactor. Acá se hizo mucho trabajo al principio, que se discutió mucho con la UTE que lo construyó, porque las parrillas estaban ubicadas bastante alejadas en algunas zonas, y técnicos de ASA hicieron mediciones y encontraban barro en el fondo del reactor, en algunos lugares niveles importantes, y tuvieron que modificarlo. Hay plantas, quizá la de Campana sea la que tenga más problemas, tiene una aireación que no está toda controlada, los difusores, o sea, son difusores que ya llevan varios años, se han reparado algunos, cambiado, pero no todos están en condiciones. Ahora incluso salido una abrazadera quizás de uno, y hay zonas que uno ve que no tienen buena mezcla. Eso es malo para el proceso en general, ¿tá? Además de que el oxígeno en esos lugares en el fondo cae. El nivel de 2 miligramos por litro es para todo el reactor, digamos, ¿tá? Como mínimo. Entonces es muy importante que debe estar bien agitado y sin zonas muertas, ¿tá? Esto es más para zanja de oxidación, o sea, si alguna vez han visto alguna, yo dije como un carrusel con aireadores tipo cepillo de superficie, y eso se regula cuánto oxígeno inyectan con la profundidad que uno los va colocando. O sea, los coloca más profundo, al cepillo le cuesta más dar la vuelta, pero levanta más agua y oxigena más. El motor tiene que estar calculado para la sumergencia, y eso se regula al final del reactor. Tiene una telescópica que regula el nivel de líquido en el reactor. El cepillo está fijo, gira, y uno puede elevar el líquido o disminuirlo, ¿tá? No es para ustedes, pero es para que tengan en cuenta. Después, ya lo hemos hablado la otra vez, cuando uno arranca un proceso de barros activado, o después de un problema importante de lavado por exceso de caudal, se pueden producir, cuando el barro es muy joven y poco, todavía la relación de alimento-masa es alta, es decir, hay mucha comida y pocos microorganismos, forman poco floc todavía, y se puede llegar a formar mucha espuma blanca. Existen antiespumantes que se pueden comprar en una puesta en marcha, que tienen que ser compatibles con los microorganismos, porque hay antiespumantes industriales que acá matarían a todos los bichitos. Hay que tener cuidado qué es lo que no compra, pero se puede comprar y tirar en el reactor. A su vez, el barro joven no solo da espuma blanca, sino que se alimenta mal y da un sobrenadante opaco, como lo hemos hablado la otra vez, es decir, hay partículas pequeñas que generan turbiedad. ¿Qué hace al principio uno? Bueno, no purga, porque tiene que aumentar la masa de microorganismos, entonces empieza a purgar cuando alcanza el nivel deseado de barro, ¿no es cierto? Esto es en San Vicente. Aquí hubo un problema que no se podía purgar, y bueno, los barros empezaron, quizá no se distinga del todo la foto, pero eso no es marrón, es un gris oscuro, casi tirando a negro. Es un barro que ese color no debería tener. Funcionaba, pero no dejaba un líquido sobrenadante límpido, porque los flocs se iban rompiendo de viejos y formaban lo que se llama pin floc, que son muy chiquititos y salían en el frente y daban alta turbiedad, ¿tá? También puede ocurrir que haya barro negro, pero no que todo el reactor esté negro por una edad del lodo muy alta, sino
que en el sedimentador haya algún problema con el barredor de fondo, que ya está girando, pero nosotros no vemos qué está pasando abajo, y se ha desprendido algo. Obvio que si está quieto no va. La función del barredor es llevar todo el barro al centro, donde luego sale, y si el barro se queda quieto suficientemente tiempo, se degrada, se estabiliza, se digiere, se vuelve negro, anaeróbicamente, surge gas metano y levanta. Uno ve, yo he visto varios sedimentadores con tortas grandes de barro negro. Si el barro es negro y uno ve como borbotones que van subiendo, es obviamente que hay un problema de que el barredor no está andando bien. Algo pasa abajo del sedimentador. También puede ser una sobrecarga de sólido, pero en general es lo principal el problema del barredor, y una manera es reducir el tiempo de residencia en el sedimentador, que es aumentando la recirculación, siempre y cuando no sea el barredor, ¿no? Y recuerden una cosa, hay dos fenómenos que son distintos. Si la planta tiene oxígeno suficiente como para remover toda la materia orgánica, la DBO, y a su vez nitrificar todo el amonio, si hay un problema del sedimentador, va a haber otro tipo de barro que se levanta, porque en el fondo, si se queda el barro, antes de volverse séptico y negro, puede empezar a desnitrificar. Es decir, si la circulación alrededor del sedimentador es muy lenta, y en vez de 3 horas tenemos 5 horas, supongamos que usamos todos los sedimentadores que tenemos un caudal de recirculación bajo y un caudal de entrada bajo, el barro puede estar muchas horas en el sedimentador y no está séptico, pero desnitrifica. Es decir, aparecen bacterias que son lentas, que transforman el nitrato en nitrógeno gaseoso y también lo levantan. Ahí lo que uno ve tortas de barro, pero no son negras, y a su vez a veces no ve tortas, pero ve burbujeo en el sedimentador, que se ve gas, pero no se levanta nada. Eso es que está desnitrificando. Ahí hay que aumentar la recirculación. Y deben recordar siempre que es importante mantener un nivel de lodos adecuado, que no debe ser en general mayor, ni siquiera debe llegar a 1 metro, o 25% de la profundidad, porque depende también un poco del tamaño y la profundidad del sedimentador, ¿no? Cuanto más profundos son, el 25% es un poquito más. Si el barro se escapa con el efluente del sedimentador, bueno, puede ser otra razón que no esté sedimentando bien. ¿Qué pasa? Cuando hay bulking, sobre todo bastante más alto que 150, ya cuando pasa a 200, ayer hablamos, y hoy vamos a mencionar de nuevo, que hay bacterias filamentosas que forman espuma. Esas alteran la superficie del reactor, ¿está bien? Y arruinan el efluente porque llega un momento que hay tanta espuma que se empieza a ir por los sedimentadores y se va a la salida y nos da una DBO más alta, una turbidez más alta. Pero hay otras filamentosas que, si crecen en exceso, afectan a los floc, ¿también? O sea, crecen en exceso dentro del floc. Por lo tanto, son como ramas que salen, pelitos que salen de todos los floc, o de gran cantidad, y no les permite juntarse. Entonces se genera un floc abultado, que eso es la bulking, en realidad bulking sería mejor en inglés, que puede tener dos orígenes. Filamentoso, cuando es esto que yo le digo, que son pelitos en exceso, que vamos a después a ver una foto, o lo que se llama bulking no filamentoso, que es viscoso, también se lo llama, que es lo que pasa a veces en campana. Y ese tiene dos razones fundamentales, pero no son, uno mira el microscopio y no ve un exceso de filamentosa, no lo puede explicar de esa manera, ¿no? Pero claro, un barro, imagínense que ustedes tienen 500 mililitros y tienen un nivel de lodos adecuado. De golpe empiezan a tener bulking y esos 500 mililitros empiezan a ser 700, 800, 900 y hasta 1000. Si tienen 1000, por más que ustedes no pueden regular el manto de lodos en el sedimentador, porque todo es lodo, ¿está bien? O sea, el cono está lleno, no hay líquido sobrenadante. El sedimentador tampoco puede separar nada, ¿está bien? Entonces, el bulking excesivo, sin ser 1000, con menor, puede arrastrar barro que no sedimenta bien y desmejora todo. Eso es un ejemplo
de bulking filamentoso. Ustedes ven que hay floc formado, pero está lleno de bacterias filamentosas, que son los pelitos, por eso se les llama así. Y esas bacterias hacen que los flocs no se puedan acercar y encima el aire que uno le mete atrapan burbujas también y se van para arriba, ¿está? Pero es sobre todo que abultan, estas que están en el floc no generan espuma, hacen que el barro no se alimente, no se compacte. ¿Está bien? El bulking no filamentoso puede producirse hay un tipo de bacteria que se llama Soglea, que cuando está en exceso y tiene falta de nutrientes, o sea que le falta fósforo, le falta nitrógeno, o la relación entre carbono, nitrógeno y fósforo está alterada, no es común en los líquidos cloacales. Es mucho más común en los efluentes industriales, que a veces tienen mucha carga de materia orgánica, pero le falta algo porque no es el líquido cloacal en general, como proviene de tantas viviendas y comercios e industria, no suele tener problemas de falta de nutrientes, ¿tá? Igual eso se puede analizar, por lo menos los principales en el laboratorio de Berisso pueden ver cuánto carbono hay, o sea, hay que ver cuánta DBO, cuánto amonio y cuánto fósforo. Y si es la relación mínima que en algún lugar de los documentos que tenemos figura, no se cumpliese, teóricamente hay que agregar ese nutriente que falta, ¿tá? Pero es rarísimo. Entonces, otra de las razones, si hay nutrientes en cantidad suficiente, es porque los líquidos fermentados, hay plantas que tienen digestores anaeróbicos y en el digestor anaeróbico ocurre una de las etapas de fermentación, se genera ácidos grasos volátiles, son ácidos orgánicos cortos, de moléculas cortas, que en exceso pueden generar problemas en el reactor. Y eso se ve en el microscopio. Una manera es, lo único que en el microscopio se puede comprobar, primero, de que si uno coloca, hay una técnica que la va a explicar Natalia, que se llama tinción, o sea, uno agrega algo a la gotita de fluente que tiene, en este caso es tinta china, y lo observa nuevamente. Y va a ver, ahora podemos pasar, ¿qué ocurre? Normalmente ustedes han visto otras fotos de floc, los floc tienen un cierto color, bueno, esto está todo negro porque se le agregó, el efluente queda negro, pero si hay floc con bulking no filamentoso viscoso, ¿qué hacen las bacterias, estas Soglea u otras? Empiezan a generar como defensa una capa exterior en la membrana muy gruesa de lípidos, grasas. Esa capa externa más gruesa que lo normal hace que la tinta china no puede penetrar en los floc. Entonces estos son floc que la tinta china no penetró. Entonces con esa tinción se sabe que hay bulking no filamentoso, pero no se sabe la causa, ¿está bien? Y no implica que lo pueda corregir, pero por lo menos se sabe qué es, porque a Andrea le ha pasado que nosotros le hemos dicho, mira, tenés un nivel de muy alto, tenés un problema de bulking, y en la observación en microscopio no veías nada raro. Entonces, si fuese un bulking, bueno, si es por ácidos volátiles grasos, lo que suele haber es además bajo oxígeno en alguna zona del reactor, y eso es lo que hay que mejorar, digamos, si es posible, mejorando el sistema de membrana, la eficiencia, o reviendo los suplantes si están bien. Si es exceso de filamentosa, no todas, porque hay más de, no sé, 50 filamentosas distintas, y todas no tienen las mismas condiciones de crecimiento, pero la mayoría crecen con bajo oxígeno, o muy bajo A sobre M. Por eso que cuando el barro es muy viejo y no queda nada de DBO, hemos visto en varias plantas exceso de filamentosas, las que hacen espuma sobre todo, ¿tá? Porque si son reactores de flujo pistón, las otras filamentosas les cuesta un poco, ¿tá? Hay que mantener los niveles de oxígeno correctos y no nos queda otra manera,
aumentar la relación F sobre M, ¿qué quiere decir? Que nosotros, el alimento es el que nos llega, eso no lo podemos manejar porque es la DBO que viene en la entrada. Sí podemos hacer que en el sistema haya menos barro, ¿no es cierto? Entonces, para aumentar F sobre M, lo único que podemos hacer es purgar más, ¿no? Y por eso, en estos casos, siempre lo he dicho, y lo vamos a ver un poquito en detalle después, no se puede tener tratamientos de barros que solo calculen o estén preparados para remover el barro promedio que hay que sacar, de acuerdo a los caudales. Porque hay emergencias, como sería un caso de esto, que uno ve que tiene un barro de mala calidad y en realidad lo tiene que renovar. O sea que tiene que llevarse el stock de barro que tiene en el menor tiempo posible hacia la purga de barros y el secado de barro para que el reactor se renueve y tenga condiciones mejores. Obviamente que si el oxígeno sigue bajo, por más que purguemos, no vamos a poder. ¿Y si el oxígeno está pasado, por ejemplo? En general, depende de los reactores. Estos reactores de flujo pistón, no he visto demasiado problema con oxígeno alto. Y suele ocurrir que, así como hay un gradiente de comida en los canales, en los últimos canales es muy difícil no tener, si tenés cerca de 1 al principio, después tenés 2, 3, 4, 5, 6, 7 hemos visto también, y no hemos tenido problemas. ¿Por qué? Porque además no podemos reducirlo demasiado al final, porque las bacterias ya se comieron toda la comida, si la DBO es bajita de salida, digamos, pero a su vez hay que mantenerlas agitadas, ¿no es cierto? Porque no es bueno que se caigan al fondo. Entonces, si yo reduzco el aire, también ahorro oxígeno, pero resulta que se me cae todo. Entonces, yo no he visto problemas con exceso. Lo que pasa es que en un reactor de mezcla completa, que tenés todo el reactor teóricamente, si estuviera bien mezclado, con exceso de oxígeno, más que nada tenés problema de desperdicio de energía, digamos, ¿tá? Porque en vez de 2 miligramos tenés 4 miligramos, le tenés que poner bastante más aire, eso gastas plata. Entonces tiene que ser un equilibrio, y hay manera de diseñar un reactor, como decía el otro día, que vos, si no necesitas tanto oxígeno, podés reemplazar los paneles para oxigenación con mezcladores, ¿está bien? O sea, acá, por el diseño no de AUSA, sino de NOSA, la primer porción de la entrada del primer canal es lo que se llama una zona anóxica, es decir, eso lo hemos hablado el otro día. Normalmente se usa para desnitrificar, pero en este caso no, hace lo que se llama selector, que si vos entrás con la recirculación y el crudo a una zona que no tenés parrillas, o sea, no tenés oxígeno, y tenés un mezclador, eso se llama selector. ¿Por qué? Porque a las filamentosas, que en ese momento tienen la oportunidad de comer la mayor cantidad de comida, no les gusta que sea anóxico, y vos seleccionás teóricamente tus mejores bacterias de esa manera. Entonces acá se ha hecho así. Después vamos a ver si tenemos tiempo el martes y el miércoles, que cuando una planta hace remoción biológica de nitrógeno y fósforo, tiene una zona anaeróbica, un reactor separado anaeróbico, una zona anóxica, una zona oxigenada, que es la nuestra, y después tiene una recirculación interna muy grande a la zona anóxica. Pero no le quiero complicar con eso ahora. En definitiva, es importante que si hay filamentosas, mantener el oxígeno adecuado, purgar para renovar el barro y aumentar el F sobre M. Nosotros hemos intentado en Paso del Rey y en Tapalqué en una época con cloro, con alguna eficiencia. No sé si vos llegaste a aplicar también y te ayudó un poco. Sí, Claro. ¿Qué pasa? Ustedes piensen en un floc con filamentosas que salen. Si logramos poner una dosis adecuada de cloro, esas puntitas que se asoman las podemos matar con el cloro, porque el cloro, esas son bacterias, digamos, ¿sabes? Que tienen forma de pelito, pero es una bacteria. Como aparecen, sobresalen del floc, con cierto grado de dosificación de cloro, pues matamos ella y no matamos todo el floc. Si ponemos de más, matamos a todo el mundo y el reactor se murió. Siempre recuerden esto, si pueden mantener la planta en condiciones, van a vivir mucho más tranquilo
que si una vez se les fue de rango y aparecen todas estas bacterias que o les hacen bulking o les hacen espuma, porque es siempre mucho más costoso en trabajo y en tiempo volver a una situación buena una vez que te colonizaron el sistema, ¿por qué ganan? Porque hay ciertas condiciones que las favorecen y sacarlas una vez que dominaron es dificilísimo, porque como son más, primero comen ellas y después comen las otras. Entonces, Bueno, no se puede prevenir que no arranque. ¿cómo? No se puede prevenir que no se empiece a formar filamentoso. Y lo que podés prevenir es si tenés buena oxigenación, buena mezcla, edad del lodo adecuada, no deberías tener un problema importante. Lo que pasa es que en muchas plantas, ¿qué pasó? Por ahí lo que está pasando acá, que en este momento no le retiran los barros del filtro de banda y ellos se les acumula lodo, en algún momento eso se puede convertir en un exceso de espuma o en alguna cosa alterada, porque vos te salís del rango normal. En otras plantas vos tuviste el caso que se rompió el filtro de banda y no había banda, estuviste como un mes y medio, tenían los digestores llenos. O sea, hay ciertas cosas que por más que el operador quiera, o un sistema cuando están las membranas muy mal, sin reparación, sin recambio, no tenés el oxígeno que querés y te van a crecer y no vas a poder. Es difícil cuando te colonizan un sistema sacarlas, muy difícil. Después al principio, cuando el barro es joven o cuando es muy viejo sedimenta bárbaro, pero hay flok que se rompe porque pierde la estructura, porque se mueren demasiado bacterias y forma lo que se llama pinpoint flock, que en realidad es un flock que sería la cabeza de un alfiler, medio traducido. Es muy chiquitito, digamos. Y ese, obviamente, recuerden que sedimentar, existe un flock denso, por eso cuando hay bulking no sedimenta bien, porque no es denso, y grande. Cuanto más grande, más rápido cae, ¿no? Por eso la arena cae más rápido que todo, ¿no? Bueno, entonces la mayor parte del barro cae bien, pero los pequeños tardan demasiado y salen por el vertedero del sedimentador. Al ser barro viejo hay que purgar para tener un AM adecuado y sobre todo edad del lodo. Recuerden, con la recirculación ustedes regulan el nivel de lodos en el reactor. Más recirculación, más lodos en el reactor. Con la purga regulan la edad del lodo. ¿Está bien? Si ustedes no purgan, el lodo va a ser viejo. Si ustedes purgan de más, el lodo va a ser joven. ¿Está? Tienen que purgar para tener una edad del lodo adecuada y eso lo explicó Hugo ayer. Tenés formas que no son muy complejas, tenés que ver cuánto barro tenés en el reactor, necesitas ese análisis, digamos, de la concentración por el volumen del reactor y cuánto estás purgando en caudal y qué concentración tenés en la purga. ¿Sabes? Esto también lo había mostrado Hugo en Excel, yo lo tenía una versión y me olvidé de ponerlo. El barro viejo, o sea, ustedes pueden, si quieren, hacer ese ensayo y poner de 0 a 1000 y de 0 a 30 si quieren, y van viendo cómo sedimenta cada 5 minutos el barro. Entonces, si el barro de ustedes es viejo, lo más probable es que la curva sea así, bastante cercana, o sea, muy rápido cae la mayoría, ¿no es cierto? El ideal, como dijo Hugo el otro día, tiene más esta forma, o sea, va cayendo, pero vos recién a los 25 minutos todavía tenés algo que se va achicando, y el joven tarda un montón, y no es bueno porque si sedimenta mal se te va por el sedimentador, ¿no? Y uno quiere que sedimente bien. Eso, un piquito más, no, al revés, eso, ahí está. Bueno, color, esto en realidad se refiere al color, ¿no es cierto? No queremos un reactor negro, o sea, que de tan viejo se ha oxidado todos los flocks, no es una cosa buena. Gris es más parecido al líquido crudo y estamos en algún lugar de estos, o sea, tonalidades de marrón, cuando ya empieza a ser muy oscuro, nos acercamos a algún problema. Cada planta tiene su característica de barro, que la van conociendo ustedes, que es el que sedimenta mejor. Se ve muchas veces mirando la superficie del reactor, uno se da cuenta que ve, por más que esté bien agitado, a veces ve como 1 centímetro de líquido sobrenadante muy transparente y el barro abajo que corta, o sea que enseguida que tiene una oportunidad sedimenta bien
y eso es una muy buena indicación de que está todo bien, digamos, ¿tá? Y el color, bueno, esto es un poco también lo que decía Hugo el otro día, nada más que es un sistema más sofisticado del que él comentaba. Es real que los norteamericanos, sobre todo, y seguramente con razón, hablan de que si las probetas para hacer la sedimentación son circulares en vez de el cono-IMOF y son de vidrio, son mejores, un poco más exactas. Lo que pasa es que, bueno, al principio algunas plantas tenían conos IMOF de vidrio y se rompieron casi todos y se llegó a la conclusión de que por ahí era más seguro el plástico. Pero repitiendo siempre lo mismo es una manera de... Y yo veía un análisis que le mandaron a Emilio hace poquito, el último de esta planta, y el IBL daba 63 y el promedio de todo el año pasado era 70. Aquí, en general, uno podría decir, bueno, yo tengo IBL 70 y yo sé que con tantos mililitros estoy bien, digamos, ¿tá? Con 500 estaría en bárbaro. Ahora tenían 800 por ese problema que no lo pueden sacar, ¿tá? Pero cuando es estable es una cosa que uno no necesita hacer tantos análisis, pero yo creo, como Hugo, que es mejor que ustedes tengan la posibilidad. Después, olvídense de esto, no es relevante, pero en 30 minutos hay un barro que sedimenta y luego, si lo dejamos más tiempo, vemos que una parte se levanta. Eso es que está desnitrificando, ¿tá? ¿Hay anoxia entonces? ¿Cómo? Claro, hay anoxia porque según, o sea, cuando el sedimentador en general tiene menos oxígeno que el reactor, ¿no? Primero. Y segundo, que si vos, además de, ya estuvo 2 o 3 horas en el sedimentador y vos lo sacás y lo dejás 1 hora más, además, pasa el tiempo que las bacterias que desnitrifican lo pueden levantar, ¿tá? Y lo que ocurre es sacar. O sea que vos, viendo esto, si se te levanta en 60 minutos o menos incluso, tenés que tratar de ver que puedas aumentar un poco la recirculación, o sea, achicar el riesgo de que te desnitrifique adentro del sedimentador y se levante, ¿no? Esto te está pasando después de que sacaste la muestra, pero no es bueno estar en el límite, digamos. O sea, el barro debería, obvio que si lo dejas 3 horas se va a levantar, ¿no? Bajás el Todo el tiempo de barro. retención hidráulica del sedimentador. ¿Cómo? Bajás el tiempo de retención hidráulica. Y claro, cuando vos pasan 2 cosas cuando aumentas la recirculación. Bajás el tiempo de retención hidráulica, pero a su vez lo forzás más, ¿tá? Pero como muchas veces tenemos plantas que fueron diseñadas para una expansión que todavía no llegó, tenemos margen muchas veces, ¿tá? Y al revés, tenemos un problema que muchos sedimentadores, como son grandes, tenemos ya demasiado tiempo de sedimentación. Entonces, si tenemos oxígeno suficiente, es fácil que desnitrifiquen, ¿tá? Entonces, regulando un poco la circulación, se gasta más energía, pero se renueva un poco más el sedimentador. Se le da más caudal de recirculación. Claro, exactamente. Acuérdense, yo aumento la purga, bajo la edad del lodo, pero aumento la recirculación, tengo más bichitos en el reactor, pero a su vez hago girar todo en el sedimentador, bajo el tiempo de residencia, ¿está bien? Porque el caudal que entra es mayor, digamos, ¿tá? Y la elevación del barro o la desnitrificación, te puede pasar después de los 30 minutos, o sea, a los 60 o a las 2 horas o a las 3 horas. Claro, o sea, que si te pasa las 3 horas, no es para calentarse mucho, No porque es para en algún momento si nitrificó en el reactor, y casi todas las plantas nuestras que tienen oxígeno suficiente y aireación extendida nitrifican siempre, porque recuerden que en una temperatura media, como sería la provincia de Buenos Aires, después de 3 días de edad del lodo, ya nitrifica. Nosotros tenemos 20 días de promedio, o sea, si había oxígeno, todo nitrificó, no queda más o queda muy poquito amonio. Y yo creo que si miran un día las primeras presentaciones, van a ver que amonio era 3,8 miligramos por litro en una planta, y resulta que de entrada teníamos 35 o 40, ¿tá? O sea que no queda casi nada. Se volvió todo nitrato. Si yo quiero, en todo caso, si ya lo vamos a ver en el remoción
remoción de nutrientes. Si yo quiero desnitrificación, la quiero en una zona especial del reactor, que la diseño para que sea anóxica, y ahí me tiene que ocurrir, no en un sedimentador, porque me levanta el barro y me arruina el efluente. Yo no quiero que desnitrifique en el sedimentador, y eso lo regulo con el tiempo de residencia, y lo único que tengo, el caudal de entrada no lo puedo cambiar, lo que puedo cambiar es la recirculación. Bueno, esto es un poquito resumen de algunas de las cosas. Si hay un problema de espuma espesa, marrón, grasosa, que después hay algunas fotos que han ocurrido en casi todas las plantas, y es una espuma más oscura, puede ser condiciones anaeróbicas o por lo menos bajo oxígeno. Esto de presencia de colorantes, tintura, tiene que ser algún problema industrial, no es muy común, pero bueno. Al río Luján le pasó hace poquito, ¿no? Que tiraron algo rojo, estaba todo, lo tenían de rojo, ¿no? Se armó un lío. Nunca se supo que te voy a explicar. ¿Qué? Nunca se supo, tiene una contaminación, pero no de qué. Parece que es una contaminación industrial. Después, si hay espuma, pueden ser organismos filamentosos como la nocardia, que en realidad forma espuma arriba. La nocardia no afecta tanto. El IBL no es malo con nocardia. Lo que ocurre es que se llena de espuma arriba del reactor. Bueno, esa espuma puede producir olores y pasa siempre a la superficie. Y lo que hay que controlar en este caso es la concentración de oxígeno disuelto, y ya hemos dicho también la purga, o sea, por ahí tenemos una edad del lodo muy alta, tenemos que sacar más. Y reducir el tiempo de residencia tita, bueno, es el lodo, digamos. Y siempre, también lo hemos hablado con Claudio, hay que remover la espuma del sistema a mano, con coladores, lo que sea, hay que sacarla, no hay que dejar que esté dando vuelta, porque cada vez es más, es un laburo enorme, porque cuando se forma mucha, es complicado, pero si no la sacás, o le tirás cloro arriba también, ¿no? Se puede hacer algún tipo de equipo de spray con hipoclorito y uno la va liquidando, y esa es más fácil porque como está en la superficie el flow que está dentro del líquido no lo afecta tanto, ya la espuma se consume bastante. Sigamos. Bueno, estos son reactores que ya incluso lo hemos visto, hay casos que desbordan, o sea que yo he visto fotos de reactores y sedimentadores que el camino está todo lleno de espuma, o sea, cuando se descontrolan es un horror. Por eso que siempre es mejor tratar de mantener las condiciones bien. Las dos, hay muchas filamentosas, pero las dos principales que nosotros hemos detectado en Berisso, o sea, en plantas de APSA, que forman espuma, son esta Microtrix parvicella, que es una de ellas, y nocardia. A simple vista no es fácil verla, pero el laboratorio tiene algunas metodologías de tinción que reaccionan diferentes, ¿sabes? Porque no todas las bacterias reaccionan a ciertas tinciones de la misma manera. Están las gram positivas, gram negativas, es bastante complejo, pero hay maneras de detectar ciertos microorganismos, hay como lista que vos vas probando, y es complejo, pero alguien que esté ducho en eso lo puede hacer. Los más avanzados tienen un sistema que se llama PCR, que se fijan en el ADN de los microorganismos que hay en el sistema y pueden detectar la presencia de algún tipo de bacteria en especial, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que hacer en general como operador? Son más que estas, pero en principio tener un control tanto de los caudales de entrada para ver que no está ocurriendo nada normal, y a su vez la carga orgánica, si podemos hacerla de cubo, hoy no la podemos hacer, pero es algo muy necesario. Si ustedes no saben cuánto les llega, es difícil hacer grandes, o sea, como se dice, afinar la planta. Si ni siquiera saben lo que entra, es difícil. Están los análisis mensuales, pero hemos dicho, tratemos entre todos de empujar para que APSA les compre, aunque sea un laboratorio bien montado en la zona, a estas plantas que son más exigentes. Después hay que mantener el nivel de oxígeno adecuado, 2 miligramos digo en promedio, muchos de estos reactores tienen un poquito menos al principio, pero en promedio están arriba de 2 además.
y mantener todo parejo, o sea, la recirculación, mantener la purga, el nivel de los sedimentadores y reactores, y todo lo que aumenta, disminuye, empieza a cambiar, le va a generar tarde o temprano un problema. Y recuerden que las filamentosas tienen un problema, que es que no sedimentan bien o generan espuma, pero son excelentes para comer de BO. O sea, van a ver que hasta que no se les empieza a escapar floco o espuma por la salida de la planta, los valores de BO van a ser bajísimos. Por eso que en las plantas de aireación extendida que tienen una edad del lodo alto, algo más de filamentosas tienen que una planta de barros activados convencionales, y tiene una depuración mayor, además por el tiempo de contacto que las bacterias tienen, los reactores son grandes, ¿no? Y después esto es bastante complicado en algunas plantas, pero tienen que buscar la manera de ver si pueden pedir modificaciones, hacerlas como vos pediste esa bomba para el espesador. O sea, hay que lograr que los retornos del filtro de banda y los espesadores sean limpios. Si no tienen eso, van a tener un lío bárbaro siempre, ¿sabes? Porque ustedes purgan un barro que está más o menos sano, pero va a un IMO gigante, se pudre, se pone negro, y eso tiene que salir del sistema, no tiene que volver al reactor, porque encima que tiene cambio atmosférico, entonces ese barro que vuelve les hace daño, digamos, ¿no? Entonces, a veces exigen intervenciones que escapan al operador, pero que es importante por lo menos plantearla a nivel de jefe de planta, jefe de sucursal, gerente de región, y sobre todo hacer cambios suaves en el proceso. Eso ya no nos cansamos de decir, ¿está? No sé si quedaba... Bueno, tratar de mantener la relación F sobre M. Supongamos que el sistema funciona más o menos bien, los líquidos locales, como dije yo, son en general parejos. Bueno, no tienen que dejar que el barro crezca demasiado, digamos, o sea, que tengan demasiado barro en el sistema. Mantenerlo en el nivel ideal, si pueden, es lo ideal. Controlar el nivel de oxígeno, el nivel de clorosabilidad de la planta, la desinfección es bastante importante, y en Acumar es muy exigente, ¿está? Y todas estas cosas, si no tienen laboratorio, no lo van a poder hacer, ¿está? BL, 30 minutos es lo único que pueden hacer hoy. No pueden hacer de cubo y no pueden hacer los sólidos, ¿está? Y por lo tanto, si no puedes hacer sólido, no se puede hacer IBL, ¿está? Registren todo lo que hacen, eso es quizá una obviedad, pero hay alguna vez un problema, y el trabajo que ustedes hacen tiene que quedar registrado. No solo que aparezca en la escala, sino que de alguna manera haya un libro, haya un lugar donde el operador dice lo que hizo, y porque si hay un problema, que por lo menos se vea que nosotros estuvimos trabajando, estuvimos controlando las cosas, y bueno, es un evento que por ahí es un vuelco industrial o algún problema de rotura mecánica o lo que fuera, fue informado a tiempo, queda registrado lo que ustedes hacen, digamos, ¿no? Y bueno, y sobre todo cuando la planta anda muy bien, tratar de registrar la mayor cantidad de cosas que puedan, enviar al laboratorio alguna muestra extra hasta que tengan montado el propio, ver al microscopio que tengan esa posibilidad, y ver qué tipo de microorganismos hay, cómo está la DBO de salida, cómo es la de entrada, qué nivel de lodo tengo, todo para tratar de mantener eso en el tiempo, digamos, ¿eh? Obvio que el crudo puede cambiar, pero es raro.